Libro de Apocalipsis, capítulo 15. Vamos a terminar, hermanos, ya quizá unos 3-4 mensajes más. Terminamos con la serie de los tiempos proféticos de Apocalipsis. Espero en Dios que usted tenga todavía hambre de conocer más de la revelación de Dios en el libro de Apocalipsis, ya que hay abundante revelación. Considero que la iglesia debe de conocer. Apocalipsis capítulo 15, por favor, versículo 1. Hay otras cosas muy importantes que es necesario que logremos comprender. Amén, hermanos. Ok, le vamos a dar lectura honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. En voz alta yo quiero que me acompañe leyendo, por favor. Y dice así: y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Impresionante. No estamos hablando de la ira del hombre. Si hay personas que manifiestan y externan su ira haciendo cosas increíbles, ahora imagínense a Dios. Y este es otro aspecto, hermanos, que debemos de conocer. Así que en esta hora de la tarde yo voy a titular este mensaje: la revelación de la ira de Dios en la 7ª trompeta. Hoy estaremos hablando a grandes rasgos acerca de la ira de Dios. Amén. Que es otra expresión de Dios. Incline su rostro, por favor, y oremos a Dios. Yo quiero que me lleve en esta oración de una manera muy especial, para que Dios me permita con toda libertad predicarles, ya que he andado afectado de la tos y se me corta la voz, y por tanto toser me duele este pulmón de este lado, ¿eh? Pero confío que el Señor me ayudará para que yo pueda cumplir con mi trabajo, mi responsabilidad en esta tarde. Oremos a Dios. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre para siempre. Santificamos tu nombre en nosotros. La intención de nuestro corazón en esta hora, Señor, es complacerte, es satisfacerte, Señor, y también, Señor, deleitarnos y disfrutar de tu presencia. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Eres nuestro invitado de honor. Anhelamos, Señor, deseamos con toda nuestra alma que tú cubras nuestras vidas, que tu gracia se derrame abundantemente, que el conocimiento, la unción de tu Espíritu Santo nos enseñe y nos revele, Señor, tu voluntad escrita en la palabra. Ahora mismo, Señor, te suplico que unjas mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios, Señor, todo mi ser. Concédeme la gracia de hablar con denuedo, con autoridad, con libertad. Ayúdame a hablar de ti. Ayúdame, Espíritu Santo, a entregarle a la iglesia, Señor, a explicarle tu voluntad, tu revelación, tu propósito, tus planes, Señor amado. A la medida que yo abra mi boca, que sea el Espíritu Santo implantando la palabra, sembrando la palabra, que esta palabra sea como una semilla sembrada en el espíritu de tu pueblo, en el espíritu de tus hijos y de tus hijas, Señor, y que salgamos de este lugar con un conocimiento, Dios mío, más profundo de la revelación que tú diste
escribiste para la iglesia en Apocalipsis. Yo sé que te agrada, yo sé que es tu voluntad y a ti te complace que estemos estudiando y analizando cada una de las profecías reveladas en el Apocalipsis, ya que fueron dadas precisamente para el conocimiento de tu pueblo, de tus hijos. Por eso en esta hora de la tarde, con gusto y con alegría, aquí estoy. Heme aquí, Señor, heme aquí, Espíritu Santo, con la pasión de enseñar a tu pueblo lo que tú escribiste para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Sea tan amable de sentarse, por favor. Gloria al Señor. Gracias. Vamos a continuar analizando, hermanos, otros aspectos importantes dentro de la revelación de Dios en la séptima trompeta. La última trompeta. Una trompeta que contiene mucha revelación, muy profunda, que es importante que la iglesia conozca, ya que estamos, hermanos, viviendo en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, tiempos apocalípticos, tiempos proféticos. Y en la séptima trompeta, hermanos, hay una serie de revelación, muchas señales. Para recordar un poquito, ya que el año pasado estuvimos hablando de esto, no tiene mucho, el año pasado estuvimos hablando y dando mensajes que tenían que ver con el contenido de la séptima trompeta. Voy a mencionar algunos para recordar. ¿Se acuerdan que dentro de la séptima trompeta tenemos la revelación de la consumación del misterio de Dios? Hablamos del misterio de Dios, un evento profético que se cumplirá en el tiempo de la séptima trompeta. Cuando hablamos del misterio de Dios, estamos hablando de las bodas del Cordero. Así que las bodas del Cordero, hermanos, serán durante el tiempo de la séptima trompeta. También hablamos en el último mensaje que prediqué en relación a esta serie, hablamos que también como parte de la revelación en la séptima trompeta tenemos la consumación del tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando, analizando, aprendiendo que en el tiempo del séptimo ángel, en la séptima trompeta, hay una voz que declara que ha llegado el día de entregar el galardón a los siervos, a los servidores, a los chicos y grandes, a todos aquellos que fueron temerosos de Dios? Esto tiene que ver con los redimidos y será también en el tiempo de la séptima trompeta. Ahora, eso es en relación a la iglesia. Eventos celestiales que tienen que ver con los redimidos, con los santos, con nosotros, los que nos estamos preparando, los que seremos tomados en el tiempo de la séptima trompeta. Se cumplirán muchos eventos proféticos que tienen que ver con los salvos en relación a la tierra, a las naciones y a los reinos del mundo. También la séptima trompeta tiene una revelación muy contundente de parte de Dios, y precisamente lo que hoy estaremos hablando, que es parte de la revelación de Dios en la séptima trompeta. Repita conmigo: la revelación de la ira de Dios. Eso es fuerte. Qué terrible, qué lamentable será para aquella generación que le toque vivir aquí en la tierra cuando se cumpla la palabra profética, el mensaje profético, el evento profético de la séptima trompeta en relación a las naciones y a los reinos del mundo. Hablar de la ira de Dios no es tan fácil, hermanos. No es tan fácil hablar acerca de la ira de Dios. Imagínense describir la ira de Dios. Es fácil hablar de la ira del hombre, pero hablar de la ira de Dios es otro nivel. Es algo muy profundo. Es algo muy difícil de describir.
Es algo muy difícil de explicar. Yo puedo describir la ira de mi esposa. Mi esposa puede describir los momentos cuando yo me enojo, cuando la ira se manifiesta en mi persona. Usted puede describir la ira de algún familiar, de los que viven en su casa. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de algo fuerte, algo contundente, algo poderoso, algo drástico, algo, hermanos, muy difícil de soportar para el hombre. Además, quiero agregar que hablar de la ira de Dios es un mensaje muy escaso en este tiempo. Es un mensaje, es un contenido desconocido para muchos cristianos y para muchas iglesias. Porque hoy lo que más se predica es el amor de Dios. Y es verdad, tenemos que predicar del amor de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Pero no podemos pasar por alto, no podemos ignorar que también la Biblia habla de que Dios tiene una faceta, un aspecto de su naturaleza, un atributo de su naturaleza, propia de su naturaleza, llamado ira, que viene como resultado de su justicia. Así que la ira de Dios es una expresión de su justicia. Y así como enseñamos del amor de Dios, también yo considero que como predicadores, como pastor, tenemos la responsabilidad de enseñar acerca de la ira de Dios para prevenirnos y llevar una vida temerosa, recta, santa, justa delante de Él, sabiendo que así como es un Dios de amor, también es un Dios de ira. Amén. Claro que Él expresa su amor, pero hay circunstancias donde Él tiene que expresar su ira. Y una de ellas es el Apocalipsis. Amén. La ira de Dios. Un mensaje, hermanos, que ahora más que nunca se necesita enseñarlo para que la humanidad que vive en pecado, para que la humanidad que vive en rebelión, para que la humanidad que vive haciendo lo malo aprenda que hay un aspecto de la naturaleza de Dios llamado la ira del Dios Todopoderoso. Aquí tenemos esa revelación. Dice que Juan, en la visión que se le estaba dando, él miró una señal grande y admirable. O sea que estamos hablando de algo poderoso. Una señal en el cielo grande y admirable. Y en esa señal él miraba 7 ángeles. 7 ángeles. Ángeles fuertes, robustos, cuya apariencia, hermanos, reflejaba autoridad y poder. Y dice que estos 7 ángeles tenían copas, que son las 7 plagas postreras. Y el contenido profético o el significado profético de las 7 plagas son, ¿qué cosa? La consumación de la ira de Dios. Dicho de otra manera, el significado profético de las 7 plagas de la 7ª trompeta es la expresión de la ira de Dios sobre la humanidad pecadora, sobre la humanidad rebelde, sobre los hombres malos y perversos. De ahí la necesidad de que tú te apartes de lo malo, de que tú cortes con la maldad, de que tú y yo renunciemos a la maldad y tomemos una actitud agresiva y violenta contra todo lo que se llame pecado. Porque de lo contrario nos exponemos a que seamos objeto de la ira de Dios. ¿Quién aguantará? ¿Quién soportará ser objeto de la ira de Dios? Ahora, ¿qué es la ira de Dios?
Yo quiero definir y quiero ir un poquito rápido porque tengo mucho que enseñarle. Amén. Y espero en Dios que usted tenga en su corazón la disposición necesaria de aprender y de recibir esto. ¿Qué es la ira de Dios? Me quebraba yo la cabeza, digo, ¿de qué manera se lo describo? Tiene que haber alguna manera de describir la ira de Dios, de definirla teológicamente, doctrinalmente. ¿Qué es la ira de Dios? Y yo quiero definirla con palabras muy sencillas. La ira de Dios, escucha por favor, es la expresión de su indignación contra las obras pecaminosas y malignas del ser humano, aplicando su justo y merecido juicio. Eso es la ira de Dios. Una manera corta y sencilla de definirla. Cuando estamos hablando entonces de la ira de Dios, estamos hablando de la expresión de su inconformidad, de su indignación, de su desacuerdo, porque Dios no tolera el pecado, ni está de acuerdo con el pecado, ni se alianza con el pecado. Entre la santidad y la inmundicia nunca va a haber negociación. Entre la santidad de Dios y la inmundicia nunca va a haber reconciliación. No puede haber, hermanos. Y Dios repudia y está en desacuerdo contra toda clase de actitud pecaminosa, contra toda clase de acción maligna y pecaminosa. Y ante la maldad del ser humano, Dios expresa su indignación, Dios expresa su enojo, Dios expresa su desacuerdo contra todas las acciones pecaminosas y malignas que hay en el corazón del hombre. Y debido a eso, Él, como es un Dios justo y santo, Él tiene que aplicar su justo y merecido juicio para todo aquel que anda en maldad. Así que la ira de Dios no es otra cosa más que la expresión de su indignación ante las obras pecaminosas del hombre. Vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento que yo quiero mostrárselos para que podamos entender el porqué de la consumación de la ira de Dios en el Apocalipsis. Es una doctrina muy extensa, pero vamos a avanzar. Hay un aspecto que usted debe de tomar en cuenta. Tú y yo tenemos que tomar en cuenta que hay un aspecto de la naturaleza de Dios llamado ira. Porque se nos enseña solamente a un Dios de amor, pero nunca se nos presenta a un Dios justo que se indigna ante la naturaleza del pecado que hay en el corazón de nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento hay ejemplos donde personas provocaron la ira de Dios y no les fue bien. No les fue bien. Terminaron mal. Números 22, por favor. Rapidito, mi hermano. Vamos a trabajar esos dedos con la Biblia. Estamos hablando de la ira de Dios. Números 22. Miren lo que pasó aquí. Dios se encendió la ira de Dios contra un hombre. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Miren qué pasó aquí. Dios le había dicho a Balaam: no vayas. Balaam era considerado como un profeta, y un rey pagano cananeo lo comisionó para que fuera a tirar malveda. No quiero que vayas. Pero este hombre fue terco, fue desobediente, fue rebelde al mandato, a la orden de Dios. Por eso usted y yo no debemos de ser rebeldes ni desobedientes a los mandatos de Dios. Porque si hay algo que a Dios le provoca ira, es la desobediencia. Y dice que después que Dios le dijo no vayas, este hombre se aferró a ir. Y miren lo que pasó. Dice que la ira de Dios se encendió. Dios se enojó. Dios se indignó, se molestó, expresó su ira.
Y dice, y el ángel de Yahvé se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre una asna y con él 2 criados suyos. ¿De qué manera Dios manifestó su ira contra Balaam? Mandándole un ángel para que lo matara en el camino. Pero miren, increíblemente fue más inteligente aquella burrita que aquel hombre que iba montado sobre ella. Y ahí es donde viene la historia de cuando por primera vez habla un animal. Fíjense, cuando la burra le habla al profeta, le dice: ¿por qué me pegas? Si te he sido fiel, te he servido. Amén. Y fue más sabia el animalito que aquel hombre, porque aquella burrita vio a aquel ángel que estaba con la espada y se agachó, se inclinó. Y el hombre, a pesar de las advertencias de juicio, de condenación, de muerte por el pecado, y aún así se arrodilla, se humilla, se aparta de la maldad y se arrepiente y reconoce a Dios en su corazón. Qué vergüenza para los hombres, qué vergüenza para el género humano, que fue más inteligente que un animal y salvó su vida de la muerte que vendría como juicio por la rebeldía de un hombre. Aprendamos una lección en esta tarde. Amén. La ira de Dios se encendió contra aquel hombre por su rebeldía, por su corazón obstinado, por ser terco, por ser aferrado, por ir en busca del dinero mal habido, porque le iban a pagar para que diera una maldición. Otro ejemplo de la ira de Dios: los israelitas, un pueblo, hermanos, que continuamente tuvo un corazón lleno de rebeldía, y por esa rebeldía que había en su corazón constantemente le estuvo provocando ira a Dios. Oh, yo espero que en esta tarde nosotros como pueblo aprendamos y entendamos que lo que más le causa indignación, ira a Dios, es la rebeldía que puede haber en nuestro corazón. Tú debes de romper con la rebelión. No le des lugar a la rebeldía y a la desobediencia en tu corazón, porque lo único que haces con esa actitud es desatar la ira de Dios. Obviamente que Dios no está de acuerdo con tu actitud desobediente. Y si tú como padres, tú como mamá, tú como papá no toleras la desobediencia en tus hijos, imagínate Dios, que es un Dios santo y perfecto. ¿A quién de ustedes le agrada que sus hijos le desobedezcan? ¿Qué sientes cuando tu hijo no te hace caso? ¿Qué sientes? No creo que sientas complacencia. No creo que te sientas muy feliz cuando le estás hable 2, 3, 4, 5 veces y el chamaco o la chamaca no hace caso. ¿Qué es lo que sientes tú en tu corazón? Te indignas. Ahora imagínate Dios, que tiene más de 2000 años hablándole al hombre por el evangelio. Tiene más de 2000 años hablándole a la humanidad por medio de Cristo. Más de 4000 años, hermanos, hablándole por las escrituras. Y el hombre, con un corazón terco, obstinado, rebelde, se aferra al pecado, se aferra a la inmoralidad, se aferra a la hechicería, se aferra al mundanalismo, se aferra a la vanidad, se aferra a la idolatría. Imagínense lo que sentirá Dios en su corazón. Gracias, Señor, por fortalecerme. Fíjense que a veces cuando empiezo a predicar siento que me transformo, hermano. Se me acaban esas debilidades o dolencias que a veces siento. Gracias, Señor, por esa gracia. ¿Qué sentirá Dios cuando somos desobedientes? Cuando somos rebeldes. Deuteronomio 9:7, por favor. Estoy hablando de la expresión de la ira de Dios. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahvé tu Dios en el desierto. Mire lo que hizo este pueblo.
No olvides que has provocado la ira de Yahvé, tu Dios, en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Yahvé. Tienes que aprender que lo que más le causa indignación a Dios de ti y de mí es esa cochina actitud de no querer obedecer a la palabra, de no querer sujetarnos a la palabra, esa mala actitud de hacer lo que tú quieras, esa mala actitud, esa maldita actitud de hacer lo que a ti te parezca. Eso le causa indignación a Dios. Y como resultado de todas las obras perversas del hombre por todas las generaciones, vendrá un tiempo cuando Dios derramará su ira sobre toda la humanidad rebelde. Las 7 plagas del Apocalipsis, la 7ª trompeta. Amén. Vamos a mirar otro texto, Jueces 2:2, de manera rapidito. Jueces 2:12. 2:12, perdón. Dejaron a Yahvé, el Dios de sus padres. Clásico. Los padres son cristianos y los hijos salen mundanos. Hoy en día se ve muy común. Por eso, jovencitas y jovencitas, más te vale que sigas el camino de tus padres, más te vale que sigas en la fe y en el evangelio que te enseñaron tus padres. Mira lo que le pasó a esta generación. Sus padres fueron temerosos de Dios, sus padres caminaron con Dios, pero los hijos salieron rebeldes, desobedientes, como muchos hijos de cristianos. Qué vergüenza, qué desgracia, hermanos, que nosotros seamos cristianos y nuestros hijos salgan mundanos, paganos, perversos, desobedientes. Sirva como ejemplo esto para los jóvenes y los jóvenes que están aquí, que están en esta hora escuchándonos. Yo iba a decir los niños, pero los niños están ahí arriba. Mira lo que le pasó. Dejaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, las costumbres paganas de los pueblos paganos alrededor, los cuales adoraron. ¿Y qué hicieron con esa actitud? Esa generación, hijos de hombres que habían conocido a Dios, ¿qué le causaron a Dios? ¿Qué provocaron? ¿Te das cuenta de lo que tú le provocas a Dios, jovencito, cuando no quieres buscar y no quieres seguir el camino, la fe de tus papás? ¿Sabes qué es lo que siente Dios? Ira, indignación. Otro ejemplo rápido, Primero de Reyes 16:33. Primero de Reyes 16:33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Yahvé, Dios de Israel. ¿Qué es lo que le causa ira a Dios aquí? La idolatría. La idolatría. México, hermano, está saturado de idolatría. El mundo está plagado de idolatría. Hoy adoran hasta el diablo, el Señor lo reprenda. Adoran hasta la maldita muerte, el Señor la reprende, ese demonio. ¿Se da cuenta? Por ello vendrá un momento, vendrá un tiempo en que Dios, hermano, no va a poder tolerar ni soportar más, y va a derramar su ira sobre la humanidad perversa y maligna. Tenemos que aprender que la ira de Dios es la demostración del justo juicio de Dios sobre las obras pecaminosas del hombre. Vamos a comprobarlo con la escritura. Salmo 106:29, por favor. Salmo 106:29. Mire lo que hace el hombre.
Mire, ¿por qué la ira de Dios tiene que manifestarse? Provocaron la ira de Dios con sus obras. Cuídate, sé sabio y sé entendido. No vaya a ser que con lo que estás haciendo en tu vida le estés provocando y estés acumulando la ira de Dios sobre tu vida. Cuídate, mi hermano. Ten cuidado con tus obras. Sé sabio, examina tus actitudes, examina tu comportamiento, examina tus acciones, porque la ira de Dios viene a causa de las acciones y las obras pecaminosas de los seres humanos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló mortandad miren lo que pasó ahí, una mortandad, hermanos, que vino como juicio de las obras malignas de ellos. Segundo de Tesalonicenses 1:6. Aquí encontramos otra definición de la ira de Dios. 1:6 en adelante dice: porque es justo delante de Dios. Mire, es un Dios de amor, sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y Dios no es como nosotros que alcahueteamos el pecado de la familia. Dios no es como nosotros que alcahueteamos el pecado de nuestros hijos. Dios no alcahuetea el pecado en ninguno de sus hijos, ni tampoco en el mundo. Llegará un momento en que Dios juzgará al mundo por su maldad. Ahorita está el tiempo de salvación, ahorita está el tiempo de gracia, pero llegará un día en que Dios juzgará a toda la humanidad. Miren lo que dice aquí: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Versículo 7. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿De qué está hablando? De la segunda venida. Y cuando Él venga en los días previos, en el tiempo previo a la segunda venida, hermanos, la humanidad será enjuiciada por Dios. Versículo 8. En llama de fuego. ¿Para qué? Para pagarle, para retribuir, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿A quiénes más? A los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los que no quieren nada con Dios. Ay, mis padres son cristianos, pero yo no quiero nada. Toma esta palabra: sé sabio, sé sabio. Mi esposa es cristiana, pero yo no quiero nada. Hombre, sé sabio, más te vale por tu propia vida. O la mujer: no, él es cristiano, yo voy nada más por compromiso. No, mira, sé sabio, por favor. Mira el pago que recibirán los que no conocen y los que no obedecen a Dios. Versículo 9. ¿Qué pasará con ellos? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es una manifestación de la ira de Dios. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. La manifestación de la ira de Dios está registrada y profetizada desde el Antiguo Testamento. Específicamente se habla el día de la ira de Yahvé, que es un evento profético que viene a futuro. El día de la ira de Yahvé. Cuando la Biblia habla proféticamente en el Antiguo Testamento, el día de la ira de Yahvé, se está refiriendo al tiempo de la séptima trompeta, de las 7 plagas de Apocalipsis. Y mire,
el Antiguo Testamento describe el tiempo de la séptima trompeta como un día espantoso, como un día, hermanos, sumamente donde la humanidad experimentará el dolor más agudo que jamás ha experimentado hasta el día de hoy. El castigo más cruel que no se ha presenciado hasta el día de hoy, el día de la ira de Yahvé. Y no es otra cosa más que el tiempo de la séptima trompeta, cuando las 7 copas de la ira de Dios se estén derramando sobre la tierra. Es un día espantoso. Isaías 13:9, por favor. Miren, estamos hablando del derramamiento de la ira de Dios en la séptima trompeta. Las 7 copas con las 7 plagas. ¿Cómo va a ser ese tiempo, mis hermanos? ¿Cómo va a ser ese momento, ese tiempo? Dice: he aquí, el día de Yahvé viene. Todavía no ha llegado. Viene. Por eso tenemos que prepararnos. Por eso tenemos que estar salvos. Por eso tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Por eso tenemos que vivir en santidad. Por eso tenemos que estar en comunión y buscar a Dios todos los días. Estar ahí. No darle lugar al pecado. No darle lugar al diablo. No dejar que nada nos aparte. No dejar que nada nos aparte de Él. Porque viene el día de la ira de Dios. El día de Yahvé. Día terrible, día de indignación, donde va a manifestar su ira por la humanidad, por haberle desobedecido, por ser idólatra, por ser mundano, por ser pagano, por ser desobedientes, por ser inmorales. Día de indignación y ardor de ¿qué? De ira. Yo no quisiera estar en ese tiempo. Yo quisiera estar en el cielo mejor. Procura salvarte. No te apartes de la mano de Dios, porque ¿quién soportará, hermano, estar bajo la ira de Dios? Terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Qué terrible será ese día. Vamos al versículo 13. Porque haré estremecer, dice Dios, en ese tiempo, en la consumación de la ira, el tiempo profético de la séptima trompeta, la gran tribulación, hermano, dice: haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. ¿Cuándo? Mire, la tierra se moverá de su lugar. Estamos hablando de terremotos, estamos hablando de maremotos, estamos hablando de desastres naturales que van a venir. La tierra se moverá de su lugar. ¿Cuándo? ¿Cuándo, mis hermanos? En el día de la indignación de Yahvé de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Pero busquemos a Dios, consagrémonos, dispongamos nuestro corazón para ser obedientes en todo lo que la Biblia diga. Todo lo que la Biblia te mande hacer, hazlo. Hay cosas que te van a costar, pero está de por medio tu eternidad, está de por medio tu futuro, está de por medio tu eternidad, tu vida, tu salvación. Quiero que vayamos ahora a Sofonías 1:14. El día de la ira, de la consumación de la ira. Cercano está el día grande de Yahvé. Cercano y muy próximo. Aprende, no te apartes de la fe. Sigue siendo cristiano. No importa que se burlen de ti, no importa que te ridiculicen, no importa, hermanos, que te desprecien. Sigue en la fe, permanece en la fe. Solamente así serás salvo. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra. Dijo el Señor Jesucristo: porque cercano está el día grande de Yahvé. Cercano, muy próximo.
El mundo necesita saber esto. La tierra, la humanidad necesita saber esto. La iglesia tiene que conocer esto y tiene que vivir en el temor hacia Dios, viviendo en santidad y en obediencia, porque muy próximo y cercano está el día de la consumación de la ira de Dios. Hermanos, el tiempo de la consumación y el derramamiento de la ira de Dios sobre la humanidad. Dice: es amarga la voz del día de Yahvé, ahí gritará el valiente. Y la Biblia dice, hermanos, ahí en Sofonías más adelantito, dice que el hombre más valiente como un niño llorará. El hombre más aguerrido como un niño llorará. Versículo que sigue, 15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Cuando usa el término día, no se está refiriendo literalmente a un día de 24 horas, se está refiriendo a un tiempo. Es más que un solo día, hermanos, es un tiempo de angustia. Versículo que sigue. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Versículo que sigue hasta el 18, que vamos a lectura. Y atribularé a los hombres. Es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Dios dice: yo amo a los que me aman. Claro que es un Dios de amor. Y su amor se manifiesta para aquellos que responden a su llamado. Pero a los que le desprecian, a los que no lo toman en cuenta, a los que lo rechazan, a los que viven fuera de su voluntad, miren lo que dice Dios: los voy a atribular y van a andar como ciegos. ¿Por qué? Razón. ¿No que es un Dios de amor? Sí, es un Dios de amor, pero no tolera el pecado. No alcahuetea el pecado, ni está de acuerdo con el pecado en tu vida, ni en mi vida, ni en la vida de los hombres. Y a los que no se arrepienten, dice: porque pecaron contra Yahvé, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne, mire, como estiércol. Mire cuál será el final de aquellos arrogantes, de aquellas arrogantes que no quieren a Dios, que no quieren caminar con Dios, que no quieren obedecer a Dios. Mire cómo terminarán. Tenemos que ser sabios y entendidos, mis hermanos. Versículo que sigue, 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahvé, pues toda la tierra será consumida como el fuego en su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esta palabra se cumplirá en a toda aquella gente perversa y maligna de corazón, hermanos. Por eso mejor, si no te has arrepentido, arrepiéntete, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana. Mantén un corazón limpio delante de Dios. Vamos a mirar otro texto, Joel, ahí mismo, Sofonías 3:8, por favor. Por tanto, esperad, me dice Yahvé, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿Cuándo se va a cumplir esto, hermanos? En la séptima trompeta. Porque vamos a mirar un poco más. Joel 2:31. Joel 2:31, por favor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Han escuchado de las lunas de sangre? Pues son señales de que lo que viene es fuerte y es verídico.
La gente anda alarmada porque las lunas de sangre, hay videos en YouTube de las lunas de sangre que se han visto señales. Pues es real, para allá viene, para allá vamos, para allá va la humanidad, hermanos. La luna de sangre, ¿cuándo? ¿Cuándo serán esas señales? Que el sol se convertirá en tinieblas y la luna, habrá lunas de sangre. ¿Cuándo serán estas señales? Antes que venga el día grande y espantoso de Yahvé. ¿Sabe qué? Estamos en los días antes, en los tiempos previos a la manifestación del día grande y espantoso de Yahvé. Por eso las señales en los cielos. Malaquías 4:1, por favor. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Serán extirpados, serán borrados, serán quitados de la tierra, hermanos, y no tendrán derecho a entrar al milenio por sus malas obras. Así que, mi hermano, la ira de Dios es algo temible y aterrador, pero aquí hay una palabra de esperanza. Hay una palabra de esperanza, hermanos, que solo aquellos que estén cubiertos por la sangre de Cristo serán libres y exentos de la ira de Dios. Vamos a ver Romanos 5:9. Romanos 5:9. Miren el gran privilegio de estar en Cristo. Esto no es asunto de religión, es asunto de salvarnos de la ira. Tú debes de permanecer en Cristo. Amén. Hasta que venga el arrebatamiento, hasta que la muerte te sorprenda. Debemos de permanecer en Cristo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, ¿por quién? Cristo. Por Él seremos salvos de la ira. ¿Quién nos puede librar de la ira de Dios? Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo es el único que te puede librar a ti y a mí de no estar bajo la ira de Dios. Él es el único. Por eso se le llama el Salvador. Y ahí la necesidad y la importancia de que tú te conviertas y le entregues totalmente tu vida, tu corazón, tu alma al Señor Jesucristo y lo reconozcas en tu vida como tu único y suficiente Salvador, porque solamente Jesucristo es el único que puede salvar a la humanidad de ser objeto de la ira de Dios. Amén. Santo es Dios. Lo único que aplaca, lo único que detiene la ira de Dios sobre el hombre es la sangre de Cristo. ¿Qué fue lo que libró al pueblo estando en Egipto de la ira de Dios que estaba cayendo sobre Faraón y su reino? La sangre de Cristo que estaba en los postes. La Pascua, cuando estaban comiendo el cordero. Por eso Dios le dijo: y veré la sangre y pasaré por alto en esa casa. En el día de la consumación de la ira de Dios va a haber creyentes en la tierra, y la única manera que sean exentos, que estén libres del juicio de condenación, será la sangre de Cristo sobre ellos, hermanos. Por eso tú debes de ser cristiano, y debes de continuar y vivir como cristiano, y debes de morir si es necesario como cristiano. Hermano, Dios permita que terminemos nuestra vida en esta tierra como cristiano. No te apartes del evangelio, sigue siendo cristiano. No es fácil, pero vale la pena ser cristiano, vale la pena ser de Cristo, porque solamente teniendo a Cristo seremos libres de la ira que viene, de los juicios de Dios.
La causa principal por la cual Dios expresa y derrama su ira es por toda la impiedad, la injusticia de los hombres que detienen la verdad, que se oponen a la verdad, que rechazan a la verdad. Romanos 1:18, por favor. Mire, la razón por la cual Dios expresa su ira y por la cual llegará un tiempo de ira donde Él derramará su ira, las 7 copas, las plagas del Apocalipsis, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es la razón por la cual hay un aspecto en la naturaleza de Dios que se llama ira. Hay un atributo de Dios en su naturaleza que se llama ira. Razón: por la impiedad y la injusticia de los hombres. Ahora, lo más fuerte, la expresión más fuerte de la ira de Dios son las 7 copas. Apocalipsis, regresemos a Apocalipsis otra vez, al texto donde empezamos. Ya, mire, uniendo todo lo que les acabo de explicar, es lo más fuerte de la ira de Dios. Es la revelación más contundente, hermanos, de la ira de Dios. Ahora entendemos el por qué hay 7 copas con 7 plagas. ¿Qué representan? La consumación, la totalidad, lo más fuerte, lo más profundo de la ira de Dios, hermanos. Las 7 copas con las 7 plagas postreras. Vamos a tratar de enlistarlas rápidamente porque es muy profundo. Usted debe de entender que las 7 copas son la máxima expresión de la ira de Dios sobre la humanidad pecadora. Vamos a mirar la primera copa, Apocalipsis 16:2. Mire lo que sucede. Ahí empieza el furor de la ira de Dios. El primer ángel dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. ¿Y qué pasa cuando el ángel derrama la copa? El primer juicio de Dios sobre la humanidad. Y vino una úlcera maligna y pestilente. La gente va a andar podrida en vida. Va a andar pudriéndose en cuerpo. Su carne, su cuerpo se les va a podrir. Y no va a haber medicina ni ciencia que los pueda curar. Imagínense qué dolor, hermanos, para aquellas personas que se estén pudriendo estando en vida. Imagínense para aquellos padres que tengan niños en aquel tiempo y sus hijos se estén pudriendo. Los esposos, las esposas, ver a su pareja, a su cónyuge pudriendo sin no poder hacer nada. La Biblia dice que ni el oro, ni la plata, ni el dinero, nada lo podrá librar, porque es juicio de Dios que vendrá, principalmente para los que se dejaron marcar y se aliaron con el anticristo. Dice: una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Tú debes de enseñar a tus hijos que de chiquitos adoren a Dios para que no caigan en la idolatría. Enseña a tus hijos. Advierte a tu familia que se aparte de la idolatría y busque y se convierta a Jesucristo. Porque esta gente va a ser atormentada por idólatra, por pagana, por andar adorando imágenes. Y principalmente a la imagen del anticristo, es el líder político, maligno, satánico, que se va a levantar en aquel tiempo. Lo van a adorar como un dios. Y como resultado de eso dice que va a venir un juicio donde la primera copa trae personas contaminadas, cuerpos contaminados, algún tipo de cáncer, hermanos, brotará en la piel, un cáncer en la piel, una úlcera maligna y pestilente
pestilente. Qué terrible, qué tremendo será esto, hermano. Qué fuerte va a ser. Además, la Biblia dice que la gente que se tratará de suicidar y no se morirá. Ni la muerte querrá tomarlos. Hasta la muerte tendrá aso de ellos. Ni las huesudas querrá acercarse a ellos, porque van a apestar demasiados. Amén. Qué tremendo. Segunda copa, versículo 3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Estamos hablando de la ira de Dios. Y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Imagínense la plaga, la infección, la pestilencia, hermanos. Entonces la segunda copa contamina el mar. Fíjense, la primera copa contamina a las personas, cáncer en la piel, úlcera. La segunda copa contamina las aguas, el mar. El mar, hermanos, convertido en sangre, así como cuando pasó allá en Egipto. Tercera copa, Apocalipsis, versículo 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron, no hay agua para tomar. ¿Qué va a tomar la gente en ese tiempo? El agua salada en sangre, el agua dulce en sangre. Estamos ante un tiempo, hermanos, extremadamente difícil de vivir. ¿Qué representa el agua? Vida, vitalidad, salud. Y Dios le va a cortar los suministros por los cuales se mantienen vivos. El agua, se dice que creo que el 70% de nuestro organismo es agua. 70%. Aproximadamente la persona, su equivalente de agua más o menos llega hasta aquí. Amén. En la sangre y todo lo demás. Y todo lo que uno toma, parte del alimento, se genera en líquidos. Pero si no va a haber suministro de agua, va a ser algo espantoso, va a ser algo terrible, va a provocar dolor, angustia, desesperación. Todo esto es parte de la ira de Dios por la desobediencia y la rebeldía de los hombres. Así que la tercera copa contamina el agua dulce. Cuarta copa, versículo 8 en adelante. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. El sol. Le echaron leña al sol. Le pusieron gasolina al sol. Eso es lo que va a suceder. Estoy hablando en términos humanos para que me entiendan. Le van a poner, Dios le va a meter más combustible al sol. Y miren lo que va a hacer el sol. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. La gente no va a poder andar afuera, hermanos. Imagínense si en los estados, por ejemplo, en la ciudad de Mexicali, hermanos, en el tiempo de agosto, a mí me ha tocado estar ahí, hermano, no se puede, el aire te quema, el aire que circula en el ambiente, hermano, te quema y se siente como si estuvieras parado alrededor de una lumbre, o como cuando están quemando la milpa, el terreno, ahí la parcela, y va pasando y el aire caliente te pega. Así se siente en Mexicali. Imagínense en ese tiempo, hermanos. Mucha gente se va a enfermar, hermanos. Una plaga de enfermedades en la piel, infecciones, cáncer. Yo creo que la enfermedad predominante es el morir con fuego. Van a ser quemados. Vamos a seguir leyendo hasta el 9, versículo 9. Y mire la actitud de ellos. Qué tremendo.
¿y quién tan malo es el hombre, hermano? Que ve la tormenta, le está cayendo la tormenta encima y no se doblega ante Dios, no se arrodilla. Para que se dé cuenta lo malo que es el corazón del hombre, hermanos. Y el estudio de esta revelación de la ira de Dios no es para que digamos, oh, Dios es malo porque castiga, no, es para que digamos y alabemos a Dios por su justicia, porque Él es justo, santo y verdadero. Amén, santo es Dios. Y ahora en su ira, Él lo hace con santidad y justicia. Mire, dice que en medio del calor abrasador, sofocante, donde las personas se van a quemar literalmente en la piel, ni aún así se van a humillar y se van a arrepentir. Miren la actitud que van a tomar, versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Y miren lo que hicieron. Y blasfemaron el nombre de Dios. En lugar de que pidieran misericordia, en lugar de que pidieran clemencia, maldijeron el nombre de Dios, insultaron a Dios, que tienes poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Diga conmigo, qué malo es el corazón del hombre. Y Dios es justo en todo tiempo. Dios es justo, ¿no? Vamos a seguir analizando la quinta copa. Versículos 10 y 11. La quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas. El anticristo y todos los secuaces de su gobierno, va a haber una plaga única y especial para ellos. Amén. Oscuridad y dolor sobre el reino del anticristo. Van a ser atormentados con un dolor profundo, hermanos, fuerte, que los van a hacer que se revuelquen de dolor. Rapidito, vamos con la sexta copa, versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ya analizamos un poquito de esto. Y el agua de este se secó, para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente. La sexta copa, ¿saben qué va a traer como resultado? Como juicio. La batalla de Armagedón, donde van a matar, donde va a haber una gran matanza, hermanos, donde la tercera parte de la humanidad morirá. ¿Se acuerdan que yo les dije que la Biblia dice que la sangre de los caballos, ¿hasta dónde va a llegar? Como de aquí, de Ciudad Juárez, hasta a este lugar de Sacramento, a la entrada de Chihuahua. 1600 estadios. Dice que la sangre va a correr como un río, como de aquí de Ciudad Juárez hasta Sacramento, la caseta de Sacramento. Y la altura que va a ser como 1 metro, un poquito más. Amén. No recuerdo exactamente el dato, ya se los di la otra vez. Ese es el cumplimiento de la sexta copa, hermano. Un río de sangre, una masacre, una matanza, hermano, donde mucha gente morirá. Después, en el versículo 15, encontramos un paréntesis dentro de esa revelación. Entonces, podemos pensar, y aquí yo quiero que tenga ojo, espiritual, y abra bien su espíritu, porque estamos hablando de la sexta copa. Y en el tiempo de la sexta copa, mire lo que dice Jesús: he aquí yo vengo como ladrón. O sea que todavía no ha venido. En el tiempo de la sexta copa todavía no sucede la segunda venida de Cristo, pero está próxima a suceder en cualquier momento. Amén. O sea que la segunda venida de Cristo va a ser después de la batalla de Armagedón, al final de la gran tribulación. Y mira la advertencia que dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí?
que en el tiempo de la sexta copa, hermanos, va a haber creyentes en la tierra. Va a haber cristianos en la tierra. Es cierto, van a sufrir, va a ser difícil para ellos, hermanos, pero de una manera u otra van a ser guardados por la mano de Dios. Y puede ser que no sean partícipes en los juicios de Dios. No me pregunte de qué manera Dios los va a proteger, no me pregunte de qué manera Dios los va a librar, pero seguramente van a ser librados de los juicios. Quizás anden por las montañas, en las cuevas, escondidos, pero Dios los va a proteger. Y serán aquellos cristianos que se descuidaron y no se fueron en el arrebatamiento de las primicias. Cristianos que se queden al arrebatamiento, que por su desánimo, por su desaliento se queden y les toque pasar por la gran tribulación. Dios en su misericordia les advierte. Hay una advertencia: guarden sus ropas. ¿Qué es lo que está diciendo? Manténganse firmes en medio del dolor, no renuncien en medio de la persecución, no renuncien en medio de la muerte, no renuncien en medio de los juicios, manténganse firmes. Fíjense qué palabras de aliento lo que Dios les da a aquellos cristianos que se lleguen a quedar, hermano, que tengan que pasar por ese momento tan difícil. Hay un paréntesis donde Dios le dice: manténganse firmes, guarden la fe. Amén. Después entramos a la séptima y la última trompeta, versículo que sigue. Con esto ya estamos terminando casi. Hay muchos aspectos. Mire, estos mensajes se los estoy dando rápido, así por arriba se los estoy dando, porque hay muchas cosas profundas que explicar, pero el tiempo no me alcanza. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, el séptimo ángel. Y mire lo que pasó. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono de Dios, diciendo: hecho está. La séptima copa trae el fin de la consumación de la ira de Dios. Y mire cómo termina, versículo que sigue. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran... Hermano, toda la tierra se va a sacudir. Por eso en Sofonías dice que la tierra se removerá de su lugar y que la tierra temblará como un borracho, dice la Biblia proféticamente. ¿Cuándo? En la séptima copa. Estamos hablando, hermanos, de un mega terremoto mundial que va a sacudir a todo el planeta. Y es el final de la consumación de la ira de Dios. Es el final de la gran tribulación. Mira, hermano, lo más fuerte de la gran tribulación son 3 años y medio. Teológicamente y bíblicamente, la gran tribulación son 3 años y medio. Algunas escuelas teológicas enseñan que son 7 años. No es cierto. Son 3 años y medio. Lo contundente, lo fuerte, lo drástico, hermanos, donde será la expresión máxima de la ira de Dios sobre toda la humanidad, y lo más fuerte, lo más profundo, lo más terrible serán en las 7 copas, que es la consumación de la ira de Dios, y termina con un terremoto mundial, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, dice la Biblia, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Más fuerte que el de Chile, más fuerte que el de Japón, más fuerte que el que va a venir a San Francisco. Va a ser un terremoto que va a impactar toda la tierra, hermanos. ¿Le costará algo a Dios? No, hermanos. El mundo en las manos de Dios es como la pelota de básquet que agarran los jugadores y le dan vuelta y se la ponen en el dedo girándole. Así es el mundo en las manos de Dios. Y a Dios nada le cuesta agarrar la tierra. No exagero, no con su puño, sino con su dedo más chiquito, hacerle así, para que se estremezca todo el planeta Tierra. Así de poderoso es mi papá, así de poderoso es tu Padre. Aleluya. Un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y después viene lo que sigue diciendo:
Y la gran ciudad, por el terremoto, la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Cuál ciudad? La ciudad del Vaticano. Se va a romper en pedazos esa ciudad. Y las ciudades de las naciones cayeron. Perdón, la gran ciudad, estoy hablando de Jerusalén. Es Jerusalén, ahí me equivoqué. Está hablando de Jerusalén. Amén. Va a ser dividida. Pero también Babilonia, que es el Vaticano, dice: y las ciudades de las naciones cayeron. Muchas ciudades van a desaparecer, hermanos. Naciones, capitales, metrópolis, megaciudades van a desaparecer. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. El sistema católico termina. Quedará totalmente anulado. El Vaticano, con su monstruosidad, así como está, desaparecerá. Versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Tsunamis. Muchas islas desaparecerán. Seguimos ya para terminar leyendo. Y cayó del cielo sobre los hombres, por si no fuera demasiado el terremoto. Mire lo que va, después del terremoto lo que viene. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. ¿Cuánto equivale un talento? En algunas Biblias atrás viene el significado de una tabla. Un talento mide aproximadamente de 30 a 50, hay alguna diferencia. Algunos dicen que son 30 kilos, otros afirman que son 50 kilos. Amén. Usted lo comprobará ahí en la Biblia, a lo mejor tiene una tabla. Pero vamos a ponerlo algo mínimo como 30 kilos. Imagínense usted un granizo del tamaño de 30 kilos. Imagínense, le llega a caer a una persona en la cabeza, lo sepulta totalmente. No va a haber necesidad que se arme en un hueco para enterrarlo. Automáticamente el granizo va a abrir el boquete en la tierra donde va a quedar sepultado ahí. Y cayó del cielo sobre los hombres. ¿Cuáles hombres? Rebeldes, desobedientes, paganos, satánicos, impíos. Un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres ni así, increíblemente, hermano, qué tan duro, qué tan malo y qué tan perverso en el corazón del hombre. Dice que ni así los hombres se van a arrepentir, van a blasfemar contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue grande, fue sobremanera grande. Yo sé que es drástico, muy drástico hablar de esto, pero no es para nosotros, ni quiere Dios que seamos parte de esto. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:11. Yo quiero que se pongan de pie y todos juntos vamos a leer en voz alta esta palabra. Mas sin embargo tenemos que enseñarlo, hermanos, porque tenemos que predicar y advertirle a los hombres, a la humanidad, de que se arrepienten. Para nosotros como iglesia hay una palabra de esperanza. 1 Tesalonicenses 5:1. Sí, del 1 hasta el 11 vamos a leer. Así que yo quiero que abra su Biblia y lea conmigo, y si no, ponga sus ojos en la pantalla. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, la gran tribulación, como los dolores a la mujer encinta y desagrada. Mas vosotros, hermanos, esa palabra es para nosotros. Tú debes estar seguro, hermanos, debes ser sabio y entendido en el tiempo que estamos viviendo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda. No nos debe de sorprender, ya lo estamos aprendiendo. Ya lo estamos sabiendo lo que viene para la humanidad maligna que no quiere buscar a Dios.
Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Vivamos así, hermanos. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Seamos sobrios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que estemos conscientes, hermanos, de que el juicio viene para la tierra. Versículo que sigue. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Sé cristiano, permanece en Cristo. Amén. Versículo que sigue. Porque no nos ha puesto, que mire qué promesa más gloriosa. Se da cuenta la importancia de permanecer en Cristo. Hermanos, se los suplico con toda mi alma, ustedes como cabeza, permanezcan en Cristo. Y guíen a sus familias, a sus esposas, a sus hijos a permanecer en Cristo. Ustedes como cabeza son principalmente los responsables de que su familia se mantenga en Cristo. Hermanas, apoyen a sus maridos a que juntos como familia estemos en Cristo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Las plagas del Apocalipsis no son para nosotros. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar mi salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos con el versículo 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que muramos, a eso se refiere, vivamos juntamente con Él. Versículo 11 es el último. Por lo cual, agarra el que está a tu lado, échale la mano así como le mando todo. Vamos, hermano. Sí, abraza al que está a tu lado y dile: vale la pena ser cristiano, vale la pena soportar las pruebas. Díselo en serio: vale la pena soportar las pruebas, vale la pena soportar todo lo que venga. Y dile así, literalmente, dile: en este año no te apartes de Cristo. Lucha por tu salvación, dice. Hermano, luchemos por nuestra salvación. Solamente Cristo nos puede salvar. Es un tiempo difícil para la tierra. Solamente Cristo es nuestra esperanza. Solamente Él. Tenemos que animarnos con esto. Yo les animo con esta palabra. El predicarles de las 7 copas del Apocalipsis no es para asustarlos. No es mi intención asustarlos. Mi intención es prevenirlos, de que estén conscientes de que debemos permanecer firmes. Y si tú no te has convertido de verdad, mejor conviértete de verdad. Que no hay otra solución, solamente Cristo. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios.